Nunca hablé de esto con nadie. No sé si por miedo o por vergüenza, pero hay noches en las que cierro los ojos y aún siento ese susurro débil, como si alguien estuviera agachado detrás de mí, esperando que me duerma para hablarme al oído. Todo comenzó en una carretera vacía, una de esas donde el silencio parece más pesado que el viento. Yo no buscaba problemas, ni aventuras, ni respuestas. Solo quería llegar a casa. Pero desde esa noche entendí que hay caminos que se cruzan con cosas que no son de este mundo. Y si decides mirar de frente, no siempre podrás olvidarlo después. Hay gente que piensa que el terror está en lo que se ve, en gritos, sangre, persecuciones. No, el verdadero terror es más sutil. Se esconde en detalles que casi ignoramos. Una muñeca demasiado grande, una figura inmóvil en el campo, una mirada que te observa desde un tejado. El verdadero terror a veces se queda contigo cuando todo lo demás ya se ha ido. Esta noche no voy a contarte una historia. Voy a contarte seis fragmentos de vidas marcadas por algo que no tiene explicación, pero sí consecuencias. Y aunque cierres el video, quizás no logres cerrar del todo esa puerta que acabas de entreabrir. Esta historia no es solo una leyenda, es un eco de algo que alguien vivió y que decidió dejar registrado como advertencia o como desahogo. No lo sabemos. Lo único cierto es que llegó hasta nosotros con marcas de silencio, de miedo y de una verdad que no se puede explicar con palabras comunes. Aquí no contamos cuentos inventados para asustar. Contamos relatos que parecen demasiado reales para ser ficción y demasiado imposibles para ser reales. Son testimonios que cargan la angustia de quien ya no puede callar, pero que tampoco sabe si alguien va a creer. Por eso, si estás aquí, no es por casualidad. Algo te trajo hasta este lugar. Antes de comenzar, dime desde qué país y ciudad estás escuchando esta historia. Tu comentario nos conecta en esta oscuridad compartida. Además, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tu me gusta si alguna de estas historias despierta algo en ti. Porque a veces ese algo es más real de lo que parece. Este canal es un refugio para relatos únicos, envolventes y confesionales. Si ya eres parte de esta comunidad oscura, gracias por volver. Y si acabas de llegar, bienvenido al umbral. Ya no hay marcha atrás. Relato 1. La niña de las trenzas. Nunca pensé que un simple desvío en la carretera cambiaría tanto mi forma de ver el mundo. Era una tarde nublada, el tipo de cielo que no decide si va a llover o si apenas quiere oscurecer todo por capricho. Yo regresaba de una inspección agrícola en una zona rural del norte, y para ahorrar tiempo tomé una ruta secundaria que, según me habían dicho, era más directa. No había señal de celular, ni luces, ni casas, solo el asfalto viejo, la vegetación cerrada y el crujir constante de los neumáticos en el silencio. Conducía sin prisa, atento a los baches, cuando vi algo en la curva. Al principio pensé que era un poste roto, o tal vez un animal, pero al acercarme vi que era una niña. Estaba sola, de pie, con dos trenzas largas y apretadas, vestida con una túnica pálida que parecía más vieja que ella. Y lo más extraño, sostenía en los brazos una muñeca de trapo, tan grande como su torso, con los ojos cosidos con hilo rojo. Frené casi por instinto. Bajé el vidrio y le pregunté si estaba bien. Ella no respondió de inmediato, solo me miró, y luego susurró: ¿me lleva? Mi casa está después de la subida. No sé por qué acepté. Quizás fue el modo en que lo dijo, tan tranquila, tan segura. Quizás fue por la idea de dejar a una niña sola en medio de la nada. Le dije que podía subir, pero que tendría que ir en la parte de atrás de la camioneta, ya que los asientos estaban llenos de herramientas y documentos. Ella asintió sin decir palabra. Me bajé para abrir la tapa
pero nunca la vi subir. Solo escuché un golpecito suave en la lámina de la carrocería, como si alguien se hubiera acomodado. Reanudé el trayecto. La carretera se volvió aún más desierta, la vegetación más espesa. Pasaron minutos en los que me pregunté si ella realmente estaba allí, si no era una ilusión provocada por el cansancio. Entonces, justo cuando pensaba detenerme para comprobar, escuché 3 golpecitos en el techo. Frené. Miré por el retrovisor y la vi bajando con movimientos suaves, como si flotara más que caminara. No dijo nada. Solo señaló un punto entre los árboles, a unos metros, y caminó hacia una vereda que yo no había notado antes. Arranqué de nuevo. Y fue entonces cuando lo vi. Un portón oxidado, torcido, cubierto por enredaderas. Junto a él una placa rota. Cementerio de San Jerónimo. No había casas, ni caminos hacia hogares. Solo lápidas hundidas y cruces de madera viejas, devoradas por el tiempo. No dormí esa noche, y al día siguiente, en una tienda de herramientas, comenté el hecho por encima. Un hombre mayor, al oírme, se acercó con expresión pálida. ¿Tenía trenzas y una muñeca grande? No supe qué responder. Él me dijo que, hacía muchos años, una niña había muerto en ese camino, que nadie sabía cómo llegó ahí, y que desde entonces algunos conductores la veían, pero que solo paraban una vez. Antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y con la campana activada. Así no te pierdes ninguna de estas historias que, aunque parezcan lejanas, podrían estar más cerca de lo que imaginas. Ahora, escuche con atención lo que ocurrió en un pequeño pueblo entre colinas, donde alguien subió y nunca regresó. Relato 2. El que subió la colina y no volvió. Tenía apenas 9 años cuando vi por última vez a mi hermano Julián. Lo recuerdo con tanta claridad que me cuesta aceptar que han pasado más de 20 años desde entonces. Fue en una tarde gris, en el pueblo donde crecimos, un rincón entre colinas, árboles torcidos y caminos que parecían no llevar a ningún lugar. Julián había regresado a casa después de varios meses lejos. Mi madre no dijo mucho, solo comentó que él necesitaba un tiempo tranquilo. Lo noté distinto. No hablaba casi nada. Se quedaba horas mirando por la ventana del comedor, como si esperara ver algo en la niebla. A veces salía a caminar sin decir a dónde iba, y regresaba con los zapatos cubiertos de barro y los ojos vacíos, como si no hubiese encontrado lo que buscaba. Una noche lo vi parado junto a la puerta trasera. Estaba descalzo, con la mirada fija en la colina más alta, aquella que los viejos del pueblo decían estar maldita por las luces. Le pregunté a dónde iba. Me acarició el cabello sin responder y se fue. Nunca volvió. Mi madre y yo lo buscamos por 3 días, con vecinos, linternas y una desesperación que no puedo describir. No había rastro, ni huellas, ni ropa. La policía vino, hizo preguntas sin alma, y luego se marchó como si Julián nunca hubiera existido. Años después, cuando ya era adulto y vivía en otra ciudad, recibí una llamada de mi tía abuela. Estaba temblando. Un niño del pueblo había dicho que vio a un hombre mirando desde arriba en la colina. Describió a alguien igual a Julián, sin barba, sin arrugas, sin haber envejecido ni un día. Volví al pueblo con el corazón en la garganta. Subí esa colina con las piernas temblando, rodeado de silencio y maleza, y juro que sentí su presencia antes de llegar al punto más alto. Vi una figura agachada entre los árboles, pero cuando pestañeé, se desvaneció como humo bajo la niebla. Mi madre murió sin respuestas, y yo sigo regresando a esa colina cada cierto tiempo, porque en el fondo una parte de mí sigue creyendo que Julián está allí, atrapado entre el tiempo y algo que no pertenece a este mundo. ¿Todavía estás ahí? Agradezco que sigas conmigo en este viaje por lo inexplicable. Si esta historia te tocó de alguna forma, deja tu me gusta y dime en los comentarios si alguna vez viste algo que no pudiste explicar.
Ahora, prepárate, porque lo que flotó sobre esa calle no dejó a nadie igual. Relato 3. Algo se quedó flotando sobre nosotros. Vivíamos en una calle tranquila, de esas donde los vecinos aún se saludan desde el porche y los niños juegan hasta que cae la noche. Tenía 11 años en ese entonces, y esa noche en particular no prometía nada fuera de lo común. Éramos 5, sentados en la acera, mi hermana menor, 2 primos y un vecino nuevo que apenas hablaba. Jugábamos con una pelota vieja, riendo de tonterías mientras el cielo se llenaba de nubes espesas. No hacía frío, pero el aire estaba cargado, como si algo invisible se arrastrara entre nosotros sin querer ser notado. Fue Pablo quien lo vio primero. Dejó de hablar a mitad de una frase y alzó la mirada con la boca entreabierta. Lo seguimos por inercia, todos mirando hacia arriba. Al principio no entendí qué era. Solo noté una silueta inmensa, suspendida sobre nuestras cabezas. No hacía ruido, no se movía, no proyectaba sombra. Flotaba como si no obedeciera ninguna ley conocida. La parte inferior era circular, con luces suaves que giraban en sentido contrario a las agujas del reloj. No eran luces normales, eran lentas, demasiado lentas, como si marcaran otro tipo de tiempo. Nadie gritó, nadie corrió, solo nos quedamos ahí, inmóviles, atrapados por el absurdo de lo que veíamos. El aire se volvió más denso. Cada vez que respiraba, sentía como si algo tirara de mi pecho desde dentro. El silencio era tan absoluto que oía el crujido de mis rodillas contra la acera. Un zumbido empezó a crecer, apenas audible, como si viniera de muy lejos o de dentro de nuestras cabezas. Me cubrí los oídos por reflejo, pero no sirvió. El sonido seguía allí, constante, opresivo. La primera en romper el hechizo fue Clara. Gritó. Un grito agudo, corto, como si alguien le hubiera susurrado algo directamente al alma. Después de eso, todo fue caos. Mi hermana corrió hacia la puerta de casa tropezando en el camino. Pablo se escondió detrás de un arbusto. Yo me quedé inmóvil, queriendo correr, pero sin encontrar fuerza en las piernas. Fue como si el miedo me hubiese clavado al suelo, y entonces el objeto comenzó a moverse. No rápido, lentamente, como si deslizara sobre una capa de aire que no nos pertenecía. Pasó justo encima de la calle, a baja altura. Podía ver los detalles en su base, una textura metálica con formas que no parecían humanas, como símbolos, pero sin patrón reconocible. No tenía ventanas, ni hélices, ni nada que explicara cómo se mantenía suspendido. Era como un parpadeo entre dimensiones, algo que no debía estar ahí, pero estaba. En un instante giró hacia la dirección opuesta y desapareció entre las nubes, como si nunca hubiese estado allí. El silencio volvió, pero era un silencio distinto. Uno que no te deja tranquilo, que te obliga a recordar. Entramos todos a casa sin decir palabra. Mis padres nos vieron pálidos y preguntaron qué había pasado. Ninguno pudo explicar. Nadie quiso. Aquella noche dormí abrazado a mi hermana, sin cerrar los ojos por completo, esperando tal vez que volviera. Pero no lo hizo. Nunca más lo vimos. Lo curioso fue que, en los días siguientes, nadie en el vecindario comentó nada. Era como si todos hubieran decidido olvidar, o tal vez como si no quisieran aceptar que lo vieron también. Años después, volví a hablar con Pablo. Fue durante una reunión familiar. Éramos ya adultos, pero el recuerdo seguía intacto. Me dijo algo que nunca había revelado. Mientras lo miraba, sentí que me estaba mirando también, no con ojos, pero me eligió. Aquella frase me dejó helado, porque yo había sentido lo mismo, como si esa cosa supiera exactamente quién era yo, como si nos hubiera dejado ir por ahora. Desde entonces me obsesioné con historias similares.
Leí foros, vi documentales, contacté con otros testigos de avistamientos. Todos coincidían en algo. No es solo lo que se ve, es lo que te deja por dentro, una especie de semilla que crece con el tiempo. El recuerdo no se va, se transforma. Y cuando miras el cielo en una noche muy quieta, parte de ti vuelve a ese momento, a esa calle, a ese silencio suspendido. Hoy, cada vez que las luces fallan o escucho un zumbido que nadie más oye, pienso, ¿y si volvió? ¿Y si nunca se fue? ¿Y si aún flota, invisible, encima de nuestras casas, esperando el momento de que lo recordemos? A veces lo más aterrador no es lo que está afuera, sino lo que sentimos cuando estamos completamente solos. ¿Alguna vez te despertaste sin poder moverte? Entonces entenderás lo que viene a continuación. Relato 4. La figura detrás del vidrio. Desde niño, siempre tuve una relación extraña con el sueño. Mis padres decían que hablaba dormido, que me sentaba en la cama en plena madrugada con los ojos abiertos, pero sin estar realmente despierto. Yo no recordaba nada, hasta que cumplí 13 años. Fue entonces cuando tuve mi primer episodio y ya no se trataba solo de sueños. Vivíamos en una casa alquilada, vieja, con paredes húmedas y un pasillo largo que conectaba los cuartos con la cocina. Mi habitación tenía una ventana angosta, con marco de madera podrida y un vidrio rayado que daba a un pequeño patio trasero. No había luz en esa parte de la casa, solo arbustos secos, tierra agrietada y una tapia baja que nos separaba del terreno baldío vecino. Cada vez que me acostaba, sentía como si esa ventana fuera más frágil que el resto del mundo. Una noche, después de ver televisión, me metí en la cama como siempre. Mi madre ya dormía y el silencio era absoluto. No pasó mucho hasta que sentí esa sensación que se convertiría en mi castigo recurrente. No podía moverme. Estaba despierto, plenamente consciente, pero atrapado dentro de mi propio cuerpo. Escuchaba cada sonido, sentía el roce de las sábanas y algo más. Hubo un crujido, leve, seco, como una pisada sobre hojas secas justo afuera de la ventana. Quise girar la cabeza, pero mi cuello no respondía. Solo mis ojos podían moverse, y cuando giré la mirada hacia el vidrio, la vi. Una figura alta, oscura, con la cabeza inclinada como si intentara mirar dentro. No tenía rostro, solo una silueta, y dos puntos brillantes, como ojos húmedos atrapando cada uno de mis pensamientos. No respiraba, no se movía, solo estaba allí, observándome. La presión en mi pecho aumentó, como si un peso invisible se posara sobre mí. Sentí que mi corazón latía fuera de ritmo, como si cada latido fuese una cuenta regresiva. Intenté gritar, nada. Solo el sonido metálico de mi respiración entrecortada rebotando dentro del cráneo. De pronto, la figura desapareció. No caminó, no se desvaneció lentamente, simplemente ya no estaba. Y justo en ese instante recobré el control de mi cuerpo. Salté de la cama, encendí todas las luces y corrí al cuarto de mi madre. Ella me abrazó sin hacer preguntas. Solo me susurró al oído. «Soñaste otra vez, ¿verdad?» Pero no era un sueño. Lo supe cuando al día siguiente revisé el vidrio de la ventana. Estaba empañado por dentro y con marcas de dedos del lado de afuera. Dedos largos, demasiado largos para ser humanos. Con los años, los episodios continuaron, algunos más leves, otros aterradores, siempre con esa figura presente, siempre desde el mismo ángulo, con la cabeza torcida, detrás del vidrio. Me cambié de cuarto, luego de casa. Pero eso no cambió nada, porque el verdadero terror no estaba afuera, estaba dentro de mí, en el momento en que cerraba los ojos y sentía que, al abrirlos, alguien más ya estaría allí. Gracias por quedarte hasta aquí.
Tu presencia hace que cada relato tenga sentido, pero la historia que viene ahora trae consigo un lamento que aún se escucha en los tejados. Escucha con cuidado. Relato 5. Ella lloraba en el tejado. Tenía 6 años cuando la vi por primera vez. Vivía solo con mi madre en una casa diminuta, de esas que parecen construidas con sobras. El techo era de chapa ondulada. Las paredes dejaban pasar el frío, y la ventana junto a nuestra cama era tan fina que cualquier ruido de la calle entraba con claridad quirúrgica. Eran noches largas, húmedas, donde los perros ladraban sin descanso y los postes eléctricos chispeaban con una luz temblorosa. Pero esa noche fue distinta. Desperté pasadas las 2 de la madrugada, no por un ruido fuerte, sino por una sensación en el pecho, una opresión muda, como si algo me vigilara. Mi madre dormía profundamente, empastillada por un medicamento que tomaba para las migrañas. Intenté mover su brazo, no reaccionaba. Era como si el sueño la hubiera atrapado en otra dimensión. La curiosidad pudo más que el miedo. Me senté en la cama, respirando con dificultad, y temblando me acerqué a la ventana. Solo levanté un poco la cortina, y entonces la vi, agachada sobre el tejado del vecino. Una figura femenina, delgada, con el cabello cubriéndole la cara y un vestido largo casi pegado a la superficie por la humedad. No se movía, solo lloraba. No era un llanto escandaloso, era más bien un lamento contenido, como si llevara siglos derramando las mismas lágrimas. Sus hombros se sacudían levemente, pero su rostro seguía invisible. Sentí un escalofrío que me paralizó, un nudo en la garganta, y esa certeza, absurda para mi edad, de que lo que estaba viendo no era humano. Cerré la cortina con fuerza, me tapé hasta la cabeza y comencé a rezar. Oraciones que mi madre me había enseñado, frases que no entendía del todo, pero que en ese momento parecían mi único escudo. No dormí más, solo esperé que llegara la luz del día. A la mañana siguiente no había nada sobre el tejado, ni marcas, ni rastros de humedad. Le conté a mi madre y ella me miró con ternura. Dijo que había sido una pesadilla, pero los perros habían ladrado sin parar esa madrugada. Y yo sabía que los animales no sueñan lo mismo que los niños. Con el tiempo traté de olvidarlo. Cambiamos de casa, cambié de escuela, pero años después, en otra ciudad, volvió a pasar. Me desperté con esa misma sensación. Fui hasta la ventana del apartamento y ahí estaba ella, otra vez, agachada sobre el techo del edificio de enfrente, con el mismo vestido sucio y el mismo llanto ahogado. No dije nada. Ya no tenía 6 años. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para saber cuándo algo era real. Cerré las persianas y desde entonces, cuando escucho a los perros ladrar con insistencia a las 3 de la madrugada, me quedo completamente quieto, porque temo mirar hacia arriba y descubrir que una vez más, ella sigue ahí. Estamos por llegar al final de este viaje, pero antes te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. La historia que sigue no es solo sobre venganza, es sobre lo que ocurre cuando abrimos una puerta y no podemos cerrarla jamás. Relato 6. El precio de lo que deseamos. No suelo hablar de esto, ni siquiera en terapia, pero hay noches en las que no puedo callar. No por necesidad, sino por miedo a que, si no lo digo en voz alta, lo que ocurrió empiece a repetirse. O peor aún, que nunca haya terminado. Se llamaba Camila, mi mejor amiga durante años. Vivimos juntas muchas cosas, incluso compartimos apartamento por un tiempo. Pero hubo un punto en que nuestra amistad se volvió una cuerda tensa, y como todas las cuerdas demasiado tensas, terminó por romperse. Lo que no supe ver a tiempo fue que el daño ya estaba hecho.
Camila se enamoró de mi pareja y él le siguió el juego. Lo supe por accidente al revisar el historial de un teléfono viejo. Mensajes, fotos, confesiones. No enfrenté a nadie. No hice escándalos. Solo me fui y me llevé conmigo una rabia que se pudrió dentro de mí. Pasaron semanas. Me encerré en casa. Dormía poco, comía peor. Hasta que una noche, caminando sin rumbo, vi una puerta abierta en un local extraño. Un olor a incienso quemado flotaba en el aire, y una voz ronca me dijo: «Si quieres que paguen, yo puedo ayudarte». La mujer que me atendió se hacía llamar Lucrecia. Me explicó que lo que iba a hacer no era brujería barata, sino un ajuste espiritual. No pedí detalles, solo dije sí. Ella encendió velas negras, murmuró cosas en un idioma que no entendí y me dio un frasco con un líquido espeso y oscuro. «Tíralo sobre la tierra antes del amanecer», me dijo, «y no vuelvas a arrepentirte». Lo hice, sin pensar, sin medir, solo con el deseo ardiente de que el dolor cambiara de lugar. Días después, Camila y él tuvieron un accidente. Nada mortal, pero lo suficientemente fuerte como para separarlos. Luego empezaron las pérdidas. Trabajos, amistades, salud. Todo se les deshacía en las manos y yo sentía que había ganado. Pero no fue así. Una noche, al regresar del trabajo, encontré una foto en mi almohada. Camila y yo, abrazadas, riendo. Yo no tenía esa foto y no vivía con nadie. Después vinieron los sueños. Ella me miraba en silencio, sin rostro, solo con los ojos. Luego él aparecía detrás, siempre inmóvil, con la boca entreabierta. No hablaban, pero su presencia era asfixiante. Era como si estuvieran esperando. Fui a buscar a Lucrecia, pero el local ya no existía. Solo un cartel viejo cubierto de polvo. Un vecino me dijo que nadie ocupaba ese sitio desde hacía años. Le mostré una foto de la mujer. Nadie la reconocía. Volví a casa. Y ahí empezó lo peor. Sombras en los rincones. Olores que aparecían de la nada. Voces que murmuraban mi nombre desde el armario o el desagüe. Mensajes en el espejo. Cosas que no escribí. Todo se volvió una espiral. Me alejé de todos. Me enfermé. Y un día, en la cocina, encontré una nota escrita con mi letra que no recordaba haber escrito. Decía: «Lo deseaste, ahora es tuyo». Desde entonces he vivido con la certeza de que hay cosas que no se devuelven y que el precio de algunos deseos es quedarse atrapado con lo que queda después de que se cumplen. Quizás todo esto solo sean coincidencias. Quizás la mente humana necesita crear fantasmas para darle forma al dolor, a la culpa, al miedo que no sabemos nombrar. Pero hay algo que no se puede negar. Cuando escuchamos estas historias, algo dentro de nosotros se queda en silencio, como si una parte supiera que no estamos tan lejos de vivir algo similar, o peor aún, que ya lo vivimos y decidimos olvidarlo. 6 relatos, 6 puertas abiertas en la oscuridad. Y aunque apagues la pantalla, aunque te convenzas de que todo esto es ficción, habrá momentos en la madrugada, cuando el viento suene diferente o los perros ladren sin razón, en los que recordarás alguna de estas voces. Y quizás, solo quizás, sientas que alguien más te está escuchando desde el otro lado. No sé si alguna vez podremos cerrar por completo aquello que elegimos mirar. Pero si llegaste hasta aquí, significa que una parte de ti también guarda un secreto. Uno que tal vez algún día tengas que contar.